Indeporte Antioquia, donde pertenece Pedro a Indeporte y a la Liga. Agradecerle esos dos estamentos por, por facilitarnos a Pedro a esta grandiosa exposición. Adelante, Pedro, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy eh, vamos a dialogar un poquito entonces con respecto a todo lo que tiene que ver con el hombro, tanto desde la parte anatómica, tanto de la parte biomecánica y junto con Jorge Hernández, que él como fisioterapeuta nos va a colaborar también en toda la explicación, lo que compete a ejercicios que ayudan a fortalecer toda esa parte articular que es muy importante para nosotros en nuestro quehacer y en nuestro deporte. Eh, Esperemos a que si alcanzan a observar, Sí, abre la diapositiva, Pedro. Tienes que abrirla, eso. ahí Listo. lo observan. Sí, señor, ahora sí está perfecto, hágale. Bueno, entonces para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Hernández, soy profesional en deporte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Hago parte del cuerpo técnico de la selección Antioquia de softball masculino y el día de hoy, como les había comentado, vamos a hablar un poquito sobre el hombro, ¿cierto? Para comenzar, vamos a definir obviamente en qué consiste la parte del hombro. El hombro es donde se une el brazo con el tronco y como lo especifica aquí, es la articulación más móvil del cuerpo, pero a la vez es la más inestable. El hombro como tal, para nosotros poder hablar de la biomecánica de él, tenemos que hablar de las partes que lo componen, pero nosotros traté al máximo de realizar una explicación más leve para no complicarnos tanto con tantos términos, con tantos nombres y que no se haga tampoco tan fastidiosa, por decirlo así, la exposición. El hombro como tal, ya sabemos que es la división del brazo, como lo podemos observar acá, y el tronco. Aquí, en esta parte del hombro, se forma la articulación del hombro, valga la redundancia. Nosotros como tal debemos de tener en cuenta para la charla que les voy a explicar en ese momento, eh, las composiciones que tiene esa articulación del hombro, desde la clavícula, desde la apófisis, desde la escápula, hasta este hueso que se llama el húmero. ¿Sí? Esas son unas de las partes que componen la articulación del hombro. Como les dije anteriormente, no nos vamos a enfocar en todas, porque obviamente es un tema muy extenso y cada uno tiene una función específica, pero nosotros en esta ocasión de la articulación del hombro nos vamos a enfocar nada más en estos cuatro músculos que están aquí: el supraespinoso, el subescapular, el redondo menor y el infraespinoso. ¿Por qué nos vamos a fijar nada más en estos cuatro músculos? Porque la unión de todos esos cuatro músculos forman el manguito rotador. Como nosotros en el deporte como tal, requiere de mucho movimiento de rotación del hombro, entonces vamos a enfocarnos en esta parte. Ya más adelante tendremos de pronto la oportunidad de dialogar sobre otras partes, como son la articulación acromioclavicular. Por acá también tenemos una articulación que se llama eh, esternoclavicular, etcétera, etcétera. Para poder entonces continuar, voy a explicarle esos cuatro musculitos como tal. Si nosotros tenemos una claridad sobre la función y la descripción en la ejecución del movimiento de estos cuatro músculos, podemos entonces identificar cierto tipo de movimientos que puede realizar esta articulación, basarnos en esos movimientos para hacer ejercicios y así prevenir lesiones. Nosotros para después de que hagamos la explicación de toda esta parte anatómica, vamos a mirar, analizar unos videitos, tanto de lanzamiento de softball como de béisbol, y miramos toda la parte biomecánica de la articulación del hombro. Entonces, comenzamos aquí con el redondo menor.
Como pueden observar, esta figura ósea está de espalda, la podemos mirar de espalda, ¿cierto? Y aquí encontramos este musculito acá que se llama el redondo menor, que es uno de los que hace parte del manguito rotador. Este músculo como tal, bueno, se origina acá en el borde lateral de la escápula, ¿sí? Y se inserta en esta parte de acá, que es el tubérculo mayor del húmero. Aquí, en esta imagen que tenemos a su izquierda, podemos observar es la coacción del músculo, o sea, origen, inserción y hacia dónde se mueve este músculo. ¿Sí? Este músculo me permite a mí realizar una rotación externa del hombro y también una leve aducción, que ya lo vamos a ver más adelante. Si alguno está teniendo alguna duda, alguna inquietud, o de pronto no se escucha bien o algo, me lo hace saber para ir retroalimentando toda esa parte. Ya hablamos sobre el redondo menor. Perfecto, Ahora, Pedro, se oye señor. perfecto, está muy bien. Sí, bueno. Vamos entonces a hablar del infraespinoso, que es otro de los músculos que hacen parte del manguito rotador, ¿cierto? El infraespinoso como tal también lo vamos a observar desde la parte de la espalda del sistema óseo que tenemos aquí en ese momento, ¿sí? Es más grande que el otro, ¿sí? Y se origina aquí en toda esta parte que es la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta acá, que es en el tubérculo mayor del húmero. Y también te ayuda mucho con el redondo menor a realizar la rotación externa del hombro. Ojo a este término de la rotación externa del hombro porque es una de las más fundamentales en el deporte de nosotros, el softball, y más en los lanzadores, que es el tema que vamos a ver el día de mañana con el profesor Rafael Orozco. El tercer músculo de los 4 que forman el manguito rotador es el supraespinoso, ¿cierto? El supraespinoso, como pueden observar acá, es ese musculito, ¿cierto? Y se origina acá en la fosa supraespinal de la escápula y se inserta acá en el tubérculo mayor del húmero. Como pueden observar la imagen, realiza esta acción que le permite al hombro realizar una abducción del hombro más o menos entre unos 10 o 15 grados, que ya lo vamos a ver más adelante. Y el último músculo como tal, para terminar esta parte anatómica del manguito rotador, encontramos el subescapular. Se origina en la fosa, esta parte de acá. Bueno, esta imagen ya sí se observa el sistema óseo o la persona si lo observamos de frente, ¿sí? Y este se origina en la fosa subescapular de la escápula, que es esa que está acá, ¿cierto? Y se inserta en esa parte de acá, que es el tubérculo menor del húmero, ¿sí? Este musculito como tal te permite realizar la rotación interna de la articulación del hombro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Señor. Según por lo poco pues que he leído, también he encontrado que la porción del deltoides anterior hace parte también del manguito rotador, solamente esa porción. Sí, señor, pero la parte del deltoides es más una composición externa. Como yo les dije ahorita, vamos a hablar un poquito sobre el manguito rotador, que es una parte más interna de la articulación del hombro. El hombro Vale, como tal profesor. también está compuesto del deltoides Pello, anterior. perdóname un momentico, Pello. Sí, señor. Perdóname un momentico, yo hago una corrección ahí y dejamos el tema claro. El deltoide no hace parte de la musculatura que se denomina manguito rotador. ¿Por qué no hace parte? Porque ninguno de los deltoides realiza el movimiento de rotación externa, en este caso. Los músculos del manguito rotador realizan rotación externa. Hay otro par de músculos que se llama el subescapular dorsal, que hacen rotación interna, pero el deltoides
a pesar de que no hace parte de los músculos que comprenden el manguito rotador, sí es importante en caso de una lesión, cuando se rompe parte del tendón, mantenerlo fuerte porque ayuda a ayudar a que la articulación no sufra biomecánicamente un estrés por sobreuso. Entonces, el deltoide realmente no hace Perfecto, parte. hombre. Muchísimas gracias, hombre, aclaradito. Listo. Listo. Continuemos entonces acá en esa parte. Entonces, para poder hablar también de la biomecánica del hombro, tenemos que enfocarnos en esta parte que es fundamental y son los planos y ejes. Para que sea de una forma más sencilla y podamos entender, los planos como tal son las divisiones que tú le puedes hacer al cuerpo y que te pueden generar un movimiento. Junto con los ejes, por ejemplo, aquí en el plano sagital, si alcanzamos a observar este muñequito que está aquí en el centro, ese muñequito como tal tiene, si alcanzan a ver como un cuadrito que está aquí, ese cuadrito como tal lo que hace es dividir el cuerpo en la parte derecha y dividir el cuerpo en la parte izquierda. Sí, al yo hacer esa división en el plano sagital, en el hombro, solamente este plano me permite realizar dos movimientos, que son la flexión y la extensión del hombro. Sí, cuando nosotros miramos este plano, que es el plano frontal, ya no se divide el cuerpo en derecha y izquierda, sino que se traza una línea que divide el cuerpo en la parte anterior, que es esa que alcanzamos a observar aquí, y la posterior, que es la parte de la espalda, el glúteo, los isquiotibiales, etcétera. Ese plano como tal me permite realizar movimientos de aducción hacia arriba y aducción hacia el frente o el centro del cuerpo humano. Y ya este último plano, que es el plano transversal, al igual que los otros, hace una división del cuerpo, pero ya lo divide en la parte superior, que es esta de acá arriba, y en la parte inferior, que es esta de acá abajo. Este plano como tal, si nos basamos en el hombro, solamente nos permite realizar una rotación interna y una rotación externa. ¿Sí? Arcos de movimiento de la articulación del hombro. Entonces, cuando nosotros vamos a observar toda la parte biomecánica, tenemos que tener muy en cuenta todos esos ángulos de movimiento o esos arcos de movimiento, porque son los que me van a permitir a mí realizar dentro de tu plan de entrenamiento un plan para fortalecer un músculo en específico, teniendo en cuenta el ángulo de movimiento que éste realiza. Por ejemplo, la flexión realiza un ángulo de 180 grados, la extensión de 45, que ya les voy a mostrar cuáles son los ángulos como tal. La flexión horizontal de 140, extensión horizontal de 40, abducción 180, aducción 45, rotación externa 80, y ahorita les voy a mostrar el otro ángulo como tal. Eso es un cuadro general, ¿cierto? Pero obviamente hay personas como tal que de pronto pueden generar un arco más de un ángulo mayor de movimiento, pero ya no actuaría el músculo principal, que es el que nosotros queremos evidenciar, ¿cierto? Entonces podemos observar aquí en la flexión, flexo-extensión del hombro. Aquí siempre tenemos que enfocarnos en la articulación del hombro, que es en la que estamos trabajando o haciendo la charla en ese momento. Sí, si el brazo está en posición anatómica, que es en esa parte de acá, la flexión sería hacia arriba. Sí, ángulo de 90 grados. Ya obviamente cuando uno ejecuta un movimiento de alguna extremidad del cuerpo humano, sí, hasta cierto punto realiza la flexión un músculo y ya de ahí hacia allá ayudan otros grupos musculares, pero no nos enfoquemos en esa parte porque ya se hace un poquito más complejo todo. Entonces, para que tengamos una pequeña inducción de cómo es el movimiento de flexión.
que es del centro del cuerpo hacia arriba. Y la extensión es del centro del cuerpo hacia atrás. Abducción y aducción. Abducción. Imagínense que ese brazo está en esta parte de acá y se realiza ese movimiento de 180 grados. Y la aducción, el brazo está en esa posición y realiza ese movimiento hacia acá. Esta puede variar entre 30, 40, dependiendo también de la flexibilidad de la persona y de los músculos como tal que actúen en ese momento. Cuando hablamos de la rotación, este es el más importante que en ese momento nosotros estamos hablando. Cuando hablamos de rotación interna, podemos observar que aquí, para poder observar de una manera clara la rotación interna, tenemos que flexionar obviamente la articulación del codo y realizar movimiento hacia esta dirección para realizar la rotación interna. Lo mismo en esta gráfica que está acá. Y la rotación externa en esta imagen empieza desde aquí lo más cercano al cuerpo humano y se aleja. ¿Sí? Flexión horizontal. Ya aquí en esta parte ya nosotros no trabajamos tanto con el codo, la articulación del codo flexionada, sino totalmente estirada. ¿Sí? Flexión horizontal, extensión horizontal. Siempre teniendo en cuenta que se inicia desde el movimiento del centro del cuerpo. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre toda la parte anatómica del cuerpo en la parte del hombro para que pasemos entonces a la actividad biomecánica de los lanzamientos? Nadie. Oh, claro, Pedro. Pero sí estamos entendiendo que es lo más importante. Sí, Pedro, muy clarito. Excelente. Bueno, entonces, en el movimiento biomecánico vamos a observar muy bien las diferentes formas de lanzar la pelota. Sí, en el softball como tal ya sabemos que hay, obviamente, dos tipos de lanzamientos, uno por encima del hombro y uno por debajo del hombro, en este caso de los lanzadores. Observe muy bien las imágenes que con base a ellas vamos a hacer un pequeño análisis biomecánico de los movimientos del hombro. Y se quedó trabado ahí. Bueno, ahora sí. Cuando hablamos entonces de todo el proceso de biomecánica del hombro, podemos hacer estas dos relaciones. Tanto en el béisbol y el softball, obviamente los movimientos del hombro son constantemente en rotación. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener en cuenta unas ventajas mecánicas que se pueden generar en esas articulaciones. Para que nosotros podamos tener un mejor desarrollo desde el momento de lanzar la pelota y evitar de que nosotros tengamos el mayor porcentaje de lesión, tenemos que tener en cuenta estos dos factores. Las ventajas mecánicas. Cuando usted realiza una ventaja mecánica en flexión o un movimiento en flexión, que ya lo vimos en la parte de atrás, ¿cierto? Esta flexión siempre debe de ir con rotación externa del hombro. ¿Para qué? Para que se pueda generar todo un proceso más mejor de reclutamiento de fuerza para el momento de realizar el lanzamiento. Ojo, concéntrense siempre en el hombro, no estamos hablando de otra articulación. Entonces, para realizar el lanzamiento en softball, como lo explicamos acá en esta imagen acá atrás, ¿ustedes qué observan aquí en esa imagen? ¿Quién quiere opinar algo sobre esa imagen? Observen el hombro. ¿Qué observan en el hombro? O sea, está pasando como en el colegio que o están entendiendo todo o no saben, no están entendiendo nada.
No, es evidente que se ve la diferencia en la mecánica de las dos. Pedro, sí, son tres movimientos diferentes. En el primero, en el de Dominicana, el lanzador va a soltar la bola abajo. En el segundo de Argentina, lleva la bola para hacer el molinete, la tiene hacia arriba, pero la terminación es abajo. Y la otra va a soltar la bola hacia arriba, y la otra la tiene preparada para hacer lanzamiento a cualquiera de las posiciones, Pedro. Sí, señor. Aquí yo lo que hice fue dividir entonces las dos técnicas de lanzamiento que se realizan en el softball, tanto de los jugadores de campo como la del lanzador. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que nosotros, si tenemos un buen desarrollo en esa ventaja mecánica, todo lo que tiene que ver con la composición de fibras musculares van a estar más alineados y van a permitir que el movimiento y la fuerza que tú reclutes al ejecutar el movimiento sea mucho más explosiva, sea mejor y te permita evitar lesiones. ¿Sí? Al igual que en la ventaja mecánica, para poder realizar un lanzamiento en extensión, debe de llevar una rotación interna. Si nosotros hacemos un análisis de esas dos ventajas mecánicas, podemos tener un mayor desarrollo, ya sea en la velocidad, en la potencia, de todos los lanzamientos que ejecutemos. Aquí es donde podemos diferenciar entre el béisbol y el softball. El softball como tal, si ustedes alcanzan a identificar un lanzador de softball, por ventaja mecánica, él puede lanzar hoy 7 innings. Usted en la noche hace todo el proceso de rehabilitación y ese lanzador está en completa disposición para lanzar el día siguiente. Pero la diferencia del béisbol es que la ventaja mecánica va en contra de todo ese lineamiento que es de flexión y rotación externa, que ya lo vamos a ver en unos videitos que tengo acá más adelante. Por eso usted, el lanzador de béisbol, lanzó 5 o 6 innings y colóquele hielo, porque ese muchacho no puede lanzar hasta 3 días, 4 días máximo. Vamos entonces a ver el análisis de este video. Sí me gustaría que participaran todos porque siento que estoy como hablando en chino. Entonces, vamos a observar muy bien esa imagen con base a lo que les hemos explicado anteriormente y vamos a hacer un análisis del movimiento entonces de esta muchacha de softball. ¿Qué alcanzamos a observar ahí en ese video? Que ella al final hace una rotación interna. Que ella al final hace una rotación interna. ¿Quién dice algo más? Juaco, ¿qué opina? Hace una extensión y flexión del hombro. Exacto. Y la extensión del hombro es mayor de lo que tú dijiste. Mira que ella lleva la extensión del hombro hacia atrás y casi sobrepasa el límite o lo sobrepasa. Juaco, ella sobrepasa los 180 grados cuando hace la repetición de arriba hacia abajo para hacer la explosividad en el lanzamiento. Profe Pedro, Señor. profe, cuando hace el primer movimiento hacia atrás, ¿cómo se le llama ese movimiento? El inicial, cuando el brazo totalmente hacia atrás. Ese, hasta ahí. ahí está realizando una extensión completa de extensión. Sí, pero como yo les estaba explicando ahorita, o sea, este ángulo aquí de movimiento, la persona como tal, dependiendo de la flexibilidad que tenga, puede variar, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta. Sí.
teniendo en cuenta la posición anatómica, que ella está con inclinación, el ángulo ahí sería de 90. Sí, casi llegando a 90. Casi llegando. Aquí, míreme, aquí tenemos que tener en cuenta que todo movimiento de lanzamiento es una cadena cinética, ¿cierto? Desde la ejecución del movimiento del pie hasta la parte final del momento de soltar la pelota. Como nosotros nos estamos enfocando nada más en la articulación del hombro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Al momento de ella iniciar, vea, lleva toda la extensión atrás. Ahí el hombro, ¿en qué posición está? 60. 120, 180. Si hablamos de rotaciones, tanto interna como externa, aquí el hombro, ¿en cuál está? Ya pasa interna. Sí, no está en rotación todavía. Aquí no está en rotación todavía. Aquí ya hay un lineamiento como tal y no alcanzamos a observar que hay una rotación todavía. Pero cuando la deportista realiza toda la flexión, mire que el movimiento de la muñeca te va indicando qué rotación está haciendo en el hombro. Ahí en qué rotación está. Interna. Interna. Ahí está rotación externa. O sea que esta persona desde la parte biomecánica tiene una ventaja al momento de realizar el lanzamiento. Toda la parte fibrilar, perdón, si alcanzan a observar, pueden ver que eso se ve, parece una línea recta. ¿Sí lo observan? Sí, sí. Los grupos musculares se alinean para ejecutar un movimiento más fluido. ¿Cierto? Aquí ella tiene toda la potencia del lanzamiento, tanto hacia realizar la flexión y con rotación externa. Cuando termina el lanzamiento, ella pasa de rotación externa a rotación interna. Interna, correcto. Aquí es donde nosotros como entrenadores tenemos que tener el mayor cuidado posible, porque casi todas las lesiones de hombro que se presentan dentro del deporte como tal se generan es en el proceso de desaceleración de la ejecución del movimiento. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a fortalecer diferentes grupos musculares desaceleradores para que no podamos tener ningún tipo de lesión más adelante, que es el caso de un lanzador que nosotros tenemos de la selección, que tiene una lesión porque se esforzó mucho desde la parte de los músculos de potencia de lanzamiento, pero no trabajó los desaceleradores. Entonces se generó una ruptura en uno de los músculos del manguito rotador. Pedro, ¿cuáles? O sea, hay pitchers, hay lanzadores que después que suelten la bola van con la extensión total del brazo y no hacen una flexión de codo cuando suelten la bola. ¿Cuál es más recomendable? Esa persona tiene más propensa a tener lesiones de hombro. Claro. Pero entonces, ¿qué le recomiendas? Que haga después que suelte la pelota, haga una flexión de codo. La recomendación como tal sí sería que después de realizar ese lanzamiento, el proceso de desaceleración no se dé tanto en el hombro, sino sea ayudada por la articulación del codo y el bíceps en la flexión. Perfecto. Por ejemplo, vea, aquí, si ve que ya alcanza a hacer una pequeña flexión en el codo. Sí, señor. Entonces, esa desde la parte biomecánica no quiere decir que no sienta el hombro como tal, sí lo siente, pero el riesgo es mucho menor y es menos propensa a tener lesión. Pero, permiso. Señor. Es bien sabido para ayudar el lanzamiento, ¿verdad? Ahí flexionar la parte del codo, pero flexionarla más naturalmente, que es como ella lo está haciendo. Pero porque cuando se flexiona con los músculos del antebrazo girado, que es con la mano hacia el frente, ahí hace más daño. ¿Sí me explico esa parte?
Sí, señor. Es que toda cadena cinética tiene un momento de desaceleración que tú lo tienes que ayudar con diferentes grupos musculares, no dejar que solamente actúe uno. Entonces ahí, para evitar de que el hombro sufra tanto en ese proceso de desaceleración, tenemos que ayudarnos con la articulación del codo y la articulación de la muñeca. Claro, Ustedes ven que ¿cuál es el lanzamiento más difícil de realizar en el softball del pitcher? el riser. El riser es más difícil. O sea, mi criterio me El No, hace drop, el drop. El draw, Darlis aquí, ¿cierto? Sí, claro. Darlis, ¿cuál es el lanzamiento más difícil que tú puedes realizar en el Para softball? mí, el drop, porque debido al movimiento que uno realiza, puede suceder lo de la lesión lo de las lesiones que tú estás diciendo, porque al momento que vas a bajar el hombro como se debe para realizar el movimiento, estás haciendo un contramovimiento al hombro como tal, creería yo. Ya tienes una desventaja mecánica. Por Ujú. eso el riser, para ejecutar el movimiento del riser es mucho más fácil aprenderlo para un lanzador que el drop. Perfecto. pero con ese movimiento que está ejecutando esa muchacha ahí, es más fácil lanzar el drop que el riser. No, es que ese movimiento que está ejecutando la muchacha ahí, ¿eso para recta o para riser? Esa es recta, esa es Ya recta. para el movimiento de drop, la mecánica como tal de ella varía por completo. Cambia, claro. Sí, esa mecánica no sería la misma. Yo porque no encontré un video, un lanzamiento en cámara lenta así para que pudieran observar todo el movimiento que hace el cambio de la articulación de extensión de parte externa a interna. Pero bueno, me queda de tarea. Bueno, mire, Estoy un poquito en Pedro, contra. Señor, Pedro, lo que yo observo ahí pareciera de que ella es de lanzamiento, es como si también fuera tierra como una curva, ¿me entiendes? El riser tiene mucho parecido a cuando también se va a tocar como una curva, Pedro. sí, señor. Es que nosotros si miramos desde la parte biomecánica y desde la ventaja mecánica, la técnica del lanzamiento es más propensa para que la persona desarrolle más el riser, la curva y la recta. Ya para nosotros realizar el movimiento del drop, la mecánica como tal en el hombro tiene que variar, porque Y ya se ahí, tiene que hacer una rotación más interna para que la pelota vaya de arriba hacia abajo. pero hay el otro lanzamiento que es diferente a la curva, el steel ball, que ese también daña mucho los hombros a los lanzadores. Sí, hay lanzamientos como tal que hacen mucha fricción en la articulación del hombro y o sea, es más propensa a tener lesión. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, Pedrín. Sí, sí, Bueno, ya quedó bien claro, Pedro. Gracias. vamos a mirar entonces aquí la ejecución del lanzamiento de béisbol. Esto lo hago es para que miremos la articulación del hombro, pero obviamente nosotros estamos más enfocados en la parte del softball, pero nosotros tenemos que tener mucho en cuenta esta biomecánica del hombro para nuestros jugadores de campo, tanto en el infield como en el outfield, porque siempre nosotros decimos, bueno, vamos a trabajarle más el hombro al lanzador. Eso es normal, porque hace más movimientos repetitivos dentro de un partido. Pero también tenemos que enfocarnos mucho en nuestros jugadores de campo, porque el movimiento como tal de ejecución del lanzamiento de la pelota va en contra de toda esa ventaja mecánica. Entonces, si nosotros no fortalecemos tampoco ese trabajo con los jugadores de campo, también se nos van a lesionar. Yo creo que más de uno que somos entrenadores hemos notado que, el señor esto, me duele el hombro, me duele el hombro, me duele el hombro. Y es porque nosotros dejamos a un lado todo el trabajo de fortalecimiento de hombro y nos enfocamos más que todo en los lanzadores. ¿Sí? Entonces, mirando aquí, este lanzamiento de béisbol, observemos y analicemos.
Miremos otra parte acá adelante. Si me deja. Se tildó. Dale clic abajo donde le dice play, a la rayita, a ver si te deja moverla. Ahora sí. Quisiera como adelantarlo, pero no me deja. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. Ese es el principio. Ya esta barra no me deja. Bueno, si nosotros observamos la mecánica del lanzamiento de béisbol, enfoquémonos nada más en el hombro. Aquí podemos observar que ya el hombro empieza a realizar una rotación que Hacia afuera. observen la mano. Sí. Interna, no. Aquí ya está haciendo una rotación interna, leve, pero la está ejecutando desde el inicio de la mecánica del lanzamiento, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a diferenciar una rotación interna y una rotación externa, tenemos que enfocarnos mucho en ese dedito que está acá. Ese es para producir una mayor torsión al momento. Ajá. Y la ejecución como tal, con el brazo totalmente extendido. Aquí, rotación interna, pero mire que ya de aquí hace un movimiento para cambiar de rotación interna a rotación externa. Ahí sucede la Vea que torsión. ahí se observa toda la rotación externa del hombro, Sí, ¿cierto? sí. Mire que es un movimiento, mire que la diferencia entre el softball y el béisbol, en la secuencia del lanzamiento de béisbol, es un componente biomecánico que va más en contra de la ventaja mecánica. ¿Por qué? Porque yo aquí no voy a realizar ningún movimiento de flexión, aunque el lanzamiento también se hace en rotación externa que en el softball, ¿cierto? Pero acá el lanzamiento es más potente porque actúan otros grupos musculares como tal que te permiten que el lanzamiento sea mucho más potente. Pero desde la desventaja mecánica, el softball tiene muchas más facilidades que el béisbol. Claro, Sí, el movimiento del softball es más natural que el del béisbol. es un movimiento más natural, biomecánicamente es un movimiento más natural que en el béisbol. Por eso yo cuando lanzaba en béisbol, incapacitado una semana. Aquí les voy a mostrar entonces un video. Nosotros como tal sabemos, y yo no soy fisioterapeuta ni nada por el estilo, pero esta cosita se puede así. Pero Dice ocultar, dale sí la se ve. barrita. Sí, no, dejémosla ahí para que no se vaya a caer todo esto. Hay que tener en cuenta una cosa, nosotros como tal, como entrenadores, de pronto algunos tenemos más facilidades que otros, pero tenemos que pensar en que a veces nosotros como entrenadores, a veces somos psicólogos, a veces somos médicos, a veces somos fisioterapeutas y también tenemos que hacer papel para trabajar con la parte social, La ¿cierto? parte técnica. Yo no soy fisioterapeuta, por eso Jorge me está aquí acompañando el día de hoy para que él también, desde su parte ya más profesional, nos pueda colaborar en la explicación. Yo aquí tengo dos videos. Uno para que podamos identificar cuándo se puede producir una lesión en manguito rotador y qué podemos nosotros, desde la parte de primeros auxilios, por decirlo así, saber que ese deportista tiene una lesión de manguito y evitar de que siga lesionándose mucho más. Entonces, vamos a observar ese video. Espero yo. Le doy acá.
Pero no se escucha bien el video. El audio. No se escucha. No, no se escucha. Pero tú ves hablando a medida que va diciendo algo que no oímos nada. No se escucha nada. No, señor. No, Guaco, estamos aquí sordomudos. Bueno, el compañero va a hacer un análisis de movilidad, ¿cierto? Sí. Realizar una flexión, rotación externa. Aquí está realizando una rotación externa y la está comparando con el otro brazo para ver si hay una simetría en los movimientos. Eso es una rotación interna. Si al ejecutar esos movimientos el deportista como tal siente dolor, puede ser un gran índice de que tenga una lesión de manguito rotador, ¿cierto? Una de las maneras de poder identificar es que el deportista empuje hacia arriba y nosotros realizar una resistencia aquí para saber si tiene algún dolor en la articulación del hombro. Lo mismo aquí en esta parte. Le decimos al deportista que haga una rotación externa y nosotros aquí realizamos una pequeña presión ahí para que el movimiento que ejecute, si genera dolor, me pueda identificar a mí si tiene una lesión. ¿Sí logramos identificar un poquito o no se escuchó bien? Sí, muy bien, Pedro, muy bien, gracias. Ese es para el manguito rotador, esos 4 movimientos. Sí, señor. Todo lo que estamos hablando el día de hoy es enfocado al manguito rotador. Muy bueno, muy bueno. Pero repítenos otra vez como la prueba que hace el hombre para mirar si tiene lesión o no, por favor. Es una rotación interna colocando la mano detrás de la espalda. Sí. La otra es presión hacia arriba con externa. Pero se sube y se presiona. Se presiona. Primero lo que la Pedro, persona... si quiere les describo lo que está haciendo el usuario. Por favor y muchas gracias. Lo primero que él hace es lo que hacemos nosotros en consulta, que es una valoración de la movilidad. Son unos test que se llaman pruebas semiológicas y esos test son unos test ya analizados previamente, revisados científicamente, y lo que se busca es reproducir el dolor. ¿Reproducir el dolor de dónde? Del hombro, ¿sí o no? La usuaria, ese movimiento se llama, por ejemplo, NIR, y NIR es llevar el hombro hacia arriba lo que más pueda, siempre preguntándole al usuario o al paciente si le duele. Si le duele, ¿en qué rango le duele? ¿Cierto? Ahora va a intentar hacer un poco de rotaciones interna, ahí lleva el brazo hacia atrás. Si la persona refiere dolor, ya uno empieza a sospechar que tiene una lesión probablemente del supraespinoso, que es uno de los tendones de manguito rotador. Ahí está mirando contrarrestación. Para revisar si no hay un pinzamiento de la articulación como tal. Ahí la fuerza hacia afuera para analizar los músculos de los rotadores externos del hombro, para identificar si no hay un daño dentro de la cápsula articular del hombro. El hombro tiene una característica que evolutivamente por ejemplo, los antropólogos, son los que estudian como toda la evolución de la cultura humana, clasificaban al hombro como nuestro principal gestor de supervivencia. A falta de garra, de dientes, los humanos utilizaron el hombro para desarrollarse a lo largo de la evolución. Sí, de hecho, somos los únicos primates o mamíferos que podemos lanzar proyectiles con el hombro. Ningún otro animal puede lanzar proyectiles a la velocidad que lo hace el hombro humano. O sea, hay hombros que alcanzan hasta 165. Un Arrow Chapman, por ejemplo, lanza 102 millas por hora. Eso equivale más o menos a 165 kilómetros por hora. O sea, eso es un proyectil. Eso te da en la cabeza y te puede matar. Entonces, el hombro realmente tiene un componente articular muy complejo
y por eso hay que cuidarlo. Nosotros los beisbolistas, los softbolistas, tendemos a, bueno, y otros deportes, como por ejemplo aquí veo en la diapositiva los que juegan tenis, los que practican boxeo, o sea, utilizamos los hombros para desarrollar todo este tipo de actividades y que son actividades muy exigentes. Es por eso que la preparación física y el monitoreo constante de esta articulación es fundamental para evitar dañarnos un torneo, como nos ha pasado a más de uno de nosotros que no ha podido asistir a algún torneo porque nos lesionamos. Entonces hay que tener como cierta cultura de preparación. Tenemos que prepararnos bien. Un hombro, o no solamente el hombro, pues el cuerpo en general se prepara bien, responde bien cuando venga la competencia. Bueno, muchas gracias. Ahorita más adelante continuamos para que nos explique todo el proceso de recuperación y rehabilitación del hombro. Para nosotros, si alcanzamos ya a identificar de que de pronto ese deportista tiene una lesión en el hombro o de manguito rotador específicamente, ya nosotros tenemos que tener un plan de una de contingencia para evitar de que ese deportista se lesione mucho más. Dentro de eso se encuentra, si el deportista sintió dolor, pare de una de lanzar, ¿cierto? A veces nosotros, y desafortunadamente lo escuchaba en las anteriores capacitaciones, entrenadores que decían que les exigen son títulos y títulos y títulos, ¿cierto? Esa manera de actuar de la parte administrativa, queriendo que solamente se obtengan buenos resultados, conlleva a que de pronto se lleve al límite a los deportistas y más en categorías menores, que debemos de tener mucho cuidado en todo ese proceso de cuidado y de precaución y de prevención de las lesiones, más que todo en el hombro, ¿cierto? Se recomienda como tal, después de que te sintió dolor, no realizar más actividades, evitar, obviamente, realizar actividades que requieran ese tipo de movimientos como natación, como tenis o cualquiera que tenga que ver con movimiento rotatorio y también evitar al máximo de que la persona duerma del lado del hombro para que no se pueda generar una elongación en esa parte muscular afectada. ¿Cierto? Jorge, ahora sí te doy la palabra para que nos colabores en esta parte. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Señorita. Cuando uno tiene una bursitis, ¿también se da por el movimiento repetitivo? Claro. Es que la bursitis es una inflamación que se genera en la bolsa sinovial. Entonces, al inflamarse esa bolsita, te genera un choque o roza el manguito rotador con el acronio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar que suceda. Ya con esa bursitis, pues ya tiene que hacer el proceso de rehabilitación que don Jorge nos lo va a explicar. Oye, Gracias. Pedro, perdón, yo también quiero hacerte esta pregunta. Entonces, esto nos está indicando que así como se hace un calentamiento previo en la parte física para las articulaciones de la pierna, cadera y todo, también hay que hacerlo en la forma preventiva del manguito rotador, que también necesita un calentamiento previo para no llegar a coger cualquier lesión del mango rotador, Pedro. Sí, señor. Y eso es lo que vamos también a explicar ahora para que tengamos en cuenta al ejecutar estos movimientos que nos sirven de calentamiento y también de prevención de lesiones, que lo vamos a ver ahorita. Muy bien. Bueno, voy a tratar de ser un poco, sintetizar la información, pero que se sea un poco clara. Si van teniendo dudas, me van preguntando. Los ejercicios pendulares de Cotman que Pedro sugiere aquí son unos ejercicios muy sencillos y lo que busca es generar una distracción, que la gravedad, en este caso el muñequito o la figura, muestra una persona que tiene el brazo como colgado, ¿sí o no? Tiene como una mancuernita, es decir, lo que hacen es que la gravedad vaya abriendo un poco la articulación para liberar un poco la presión. Es una técnica muy sencilla, es como la primera técnica que utilizamos en rehabilitación, como para que no haya tensión muscular, simplemente por facultades de la gravedad, el hombro vaya soltando un poco. Realmente es una técnica inicial, pero si tú tienes un problema de hombro, tienes que complementarla con otras cosas, ¿no? Y la idea es que la persona haga
Mira, el hombro tiene una característica que en medicina se llama, es una articulación en enartrosis. Enartrosis significa que tiene una característica que puede moverla para donde tú quieras. O sea, tiene todos los movimientos en los planos y ejes. A diferencia, por ejemplo, de una rodilla que solo se estira y se dobla, ¿cierto? Y tiene una mínima rotación muy pequeña. En cambio, el hombro tiene una rotación completa y se mueve por donde usted quiera, ¿cierto? Como les explicaba ahora, era fundamental para subsistir, para cazar, para lanzar objetos. Entonces desarrollamos un hombro muy funcional, pero muy inestable, ¿cierto? El hombro depende 100% de una sincronización entre el húmero, que es el hueso, que se pega ya al hombro, y la escápula, que es lo que llaman el omóplato o la paleta. Tienen que estar sincronizados. Si esas dos zonas no se sincronizan, la persona empieza a generar dolores escapulares o dolores en el hombro. De hecho, por cada 3 movimientos o 3 grados de movimiento que usted haga en el hombro, 2 la hace el húmero y 1 la hace la escápula. O sea, se va sincronizando siempre. Entonces no es solamente fortalecer el hombro, sino que tiene que fortalecer también los músculos de la escápula, los músculos de la espalda, el romboides, los deltoides, los dorsales, los serratos, no solamente como el manguito rotador, ¿no? Algo muy importante es la periodización. El hombro tiene muchos receptores sensoriales, bursas, ligamentos, tendones, labrum. Tiene un montón de componentes que generan mucho estímulo a nivel del cerebro. Entonces, uno tiene que periodizar bien el entrenamiento para que no haya una mala adaptación del hombro ante los ejercicios que son extremadamente repetitivos. Ejemplo, el pitcher el lanzador que solamente va a entrenar a lanzar y a lanzar y a lanzar y no hace otro tipo de ejercicios, esta rutina, que es la diferencia con la periodización, porque la periodización es diseñar un plan de entrenamiento específico para que el hombro se adapte ante los movimientos y no lo haga repetitivo, que es el principal motivo de lesión, el movimiento repetitivo que va lacerando ciertas articulaciones del hombro. Este otro movimiento que Pedro pone aquí es trepar sobre la pared. Eso es cuando el hombro está muy limitado, cuando usted va a intentar levantar el brazo y no le da. Es como para ir sensibilizando el hombro. Lo que estaba preguntando, ¿quién preguntó por ahí sobre la bursitis? Lady. La bursitis, sí, el hombro, las lesiones de hombro se clasifican en 2 grandes grupos. El primer grupo es el grupo de las lesiones del manguito rotador. Y el segundo grupo, bueno, en las lesiones del manguito rotador están todas esas itis, bursitis, tendinitis, síndrome subacromial, bueno, todas las itis que llama uno, o los síndromes dolorosos. Y también está el otro grupo que son la de las inestabilidades que es, por ejemplo, a los que se les sale el hombro, que se llama luxación. Ahí, no sé si ustedes han visto que hay personas que se les sale el hombro. Eso no son lesiones de manguito rotador, sino que son lesiones por inestabilidad. Realmente la articulación perdió toda la congruencia articular y necesita regularmente cirugía para volver a reinsertar todos los tendones y generar más tensión. La bursitis, como su nombre lo dice, es una bolsa que tenemos en el hombro. Ayuda a que se mantenga lubricada la zona por donde pasa el tendón del manguito rotador. También ayuda a que el hombro se mueva de una manera más confortable y más congruente. Pero cuando se inflama, como el tendón pasa por encima de ella, lo pega contra el acromion, que es un hueso. Entonces, claro, el tendón del supraespinoso empieza a sufrir. Empieza a sufrir no porque el tendón esté inflamado, sino porque se disminuye la vascularidad. Y al disminuir la vascularidad, se empieza a romper. Empieza a romper como a picarse de a poquito. Se empieza como a deshilachar. De hecho, cuando uno asiste a cirugías y mira cómo son los procedimientos quirúrgicos de reinserción de un tendón de manguito rotador, uno ve que está como todo flecado. Cuando entra con la cámara, porque lo hacen por artroscopia, cuando entra la cámara a la articulación, uno ve cuando el tendón está roto, que está como todo deshilachado. Y es precisamente por eso, porque el tendón empieza a romperse de manera progresiva, pero por falta de vascularización, ¿cierto? Este movimiento son rotaciones internas y externas, pues lo están haciendo. Uno puede hacer rotaciones internas y externas en varios ángulos. Este es el ángulo más saludable, ¿cierto? El ángulo que va con 90 grados con respecto al tronco, o sea, pega el brazo en el tronco y hace rotaciones internas y externas a tolerancia del dolor, ¿cierto?
son los movimientos más iniciales, cuando uno empieza como a ganar un poquito pues de activación muscular, pero hay rotaciones como internas y externas, como ustedes se pudieron dar cuenta en los gestos de lanzamiento, que se pueden hacer por encima del brazo, a 3/4, a 45 grados, bueno, ya Pedro lo explicó muy bien. Esta es rotación externa, por ejemplo en la figura está bien hecha, en la fotografía ya está utilizando un poquito el deltoides porque está separando el brazo, está adicionando otro músculo, aparte de los rotadores, que es el deltoides lateral. Eso ya es un poquito más avanzado cuando la persona empieza a manifestar mejoría en el dolor. Miren que hay un dato muy importante y muy chévere del hombro que salió en los últimos estudios, porque hace poquito yo hice esta capacitación en el Hospital General, y el hombro tiene una vida útil. El hombro, y nosotros tenemos que cuidarnos mucho porque nosotros lo sobreusamos. ¿Y cómo lo cuidamos? Claro, manteniendo toda la musculatura y toda la mecánica activa. Los hombros, a mediados de los 70 y de los 80, se creía pues que espontáneamente por hacer actividades de la vida cotidiana que demandaban mucho trabajo del hombro se dañaban. Y resulta que no, y resulta que el hombro tiene una vida útil. Después de los 70 años, incluso el hombro llega a su vida útil y se rompe el tendón. Incluso hay personas que ni siquiera tienen síntomas, se les rompe el tendón y nunca se dieron cuenta que tenían el tendón roto. Entonces hay que cuidarse porque el hombro tiene una vida útil. Este movimiento que el anterior, Pedro, ponlo porfa, ya es un movimiento más avanzado, es un movimiento de rotación externa. Si se pudieron dar cuenta, yo les dije, en los anteriores estaba desde abajo, desde el tronco. Aquí ya estoy utilizando otros componentes musculares, es decir, que hay un avance en la rehabilitación. Coloco un vector anterior, que es la resistencia que yo voy a vencer, y son ejercicios para rotación externa. Involucro ahí también músculos de la escápula, los romboides para estabilizar, los deltoides. También utilizo ahí un poquito los músculos del antebrazo. Entonces uno va avanzando poco a poco, ¿cierto? Yo recomiendo siempre empezar no solamente la rehabilitación, sino en el entrenamiento, a desarrollar la movilidad de las articulaciones, a hacer ejercicios de movilidad, después desarrollar los ligamentos y tendones, que eso cómo se hace. El profe Pedro sabe cómo lo hace, y es con entrenamiento con excéntricos, ¿sí? Bueno, y cuando estemos en la práctica, Pedro le explicará más a fondo cómo son los ejercicios con excéntricos que ayudan a que los ligamentos y los tendones se fortalezcan. Luego hace el entrenamiento concéntrico, que sí es para el tejido muscular, para desarrollar más potencia y fuerza, ¿cierto? Reclutamiento de fibra. Exactamente, señor. Jorge, Señor. El año pasado en deporte, por medio de la universidad, nos mandó una niña que nos hacía un calentamiento con unos TheraBand. Sí. O sea, hacía todo el calentamiento de hombro y toda esa parte con el TheraBand. ¿Cómo lo ves? Ve, yo soy partidario de un buen calentamiento, eso sí es fundamental. Los TheraBands uno tiene que tener cuidado porque los TheraBands generan tensiones tanto cuando los estiras como cuando regresas. No es como la mancuerna, por ejemplo, que usted, por ejemplo, hace un ejercicio de bíceps, por ejemplo, hace bíceps con una mancuerna. Usted vence la resistencia de la mancuerna reclutando fibras musculares, pero para devolverse simplemente prácticamente que de una manera controlada relajas el músculo, ¿cierto? Porque el mismo peso de la mancuerna te ayuda a bajar. El TheraBand tiene una característica, que es que genera fuerza tanto para subir como para bajar. Si usted coge un TheraBand y lo tensiona, si usted no hace fuerza, le jala, lo tira. Entonces, el manejar los TheraBands, por eso vienen por colores. El color más fuerte es el mostaza, el color más suave es como el rojo. Pero entonces uno tiene que mirar, primero que todo, cómo está la movilidad de esa persona. Si es una persona, por ejemplo, voy a hablar del caso mío, a mí me gustan mucho las pesas, el gimnasio, y tengo muy desarrollado mi pectoral. Yo tengo una restricción del movimiento en rotación externa, pero no porque mi articulación no se mueva, sino porque mi pectoral me restringe el movimiento. Entonces, a mí hay algunos ejercicios, por ejemplo, en rotación externa, que yo, por mucho hombro que tenga, debo tener cuidado de no sobrepasarme, porque el TheraBand me puede generar un movimiento forzado. Pero un ejercicio con TheraBand bien dirigido puede servir de activación muscular. Como les digo, mi recomendación es, antes de trabajar ejercicios con carga, porque el TheraBand representa una carga,
hacer ejercicio primero de movilidad articular, sin peso, sin nada, lo que hacemos siempre en las prácticas. Empezamos con un trabajo de movilidad inicialmente, después de unos ejercicios suaves, controlados, haciendo más énfasis en el excéntrico, y ahí sí empezar con el trabajo de calentamiento, con terabanes, con mancuernas, con pelotas, el trabajo específico. Uno tiene que preparar la articulación, y la articulación no es solamente en temas pues estructurales, es también el cerebro. El cerebro es el órgano que nos manda las señales de cómo es que vamos a mover, cómo es que se van a sincronizar, qué músculos se van a activar, cuáles sí, cuáles no, hasta qué punto llega la articulación sin romperse. Entonces, la preparación es fundamental. Eso sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando uno tiene también una contracción muscular, limita el rango de movilidad de la articulación, ¿cierto? Sí, claro. Claro, es que el músculo, le voy a dar este dato porque mucha gente confunde y cree que la flexibilidad, o sea, estirar, es una característica muscular, y la flexibilidad realmente no es una característica de los músculos. Los músculos están diseñados para contraerse única y exclusivamente, y generar movimiento, vencer resistencia. La flexibilidad es una condición que estresa el músculo realmente. Entonces, contraerse es normal en el músculo, pero estirarse del todo, no es como tan... El músculo no lo toma bien, de hecho a uno le duele mucho. Cuando hay movimientos que a uno le duele mucho cuando los tejidos no están adaptados. La flexibilidad está diseñada precisamente para evitar que te lesiones. Entonces, cuando uno tiene una contractura, o sea que el músculo se acorta, claro, se disminuye el rango de movilidad. Por eso hay que tratar de mantener un equilibrio. Esas personas que solo se dedican a lanzar, bueno, puede que desarrollen fuerza en unos músculos específicos, pero si no trabajan los otros que están alrededor, generan los famosos imbalances musculares que a futuro, cuando le demande algún movimiento que tenga que utilizar esos músculos, ahí va a venir la lesión. Entonces hay que hacer un trabajo preventivo. Jorge. Señor. Cuando vemos que hay mucha elongación en los músculos, mucha flexibilidad, que pierde fuerza, ¿cierto? Por supuesto que sí. La flexibilidad, como les digo, es una característica del músculo para proteger las articulaciones, para restringir el movimiento. De hecho, cuando uno va a ganar flexibilidad, es decir, yo les puedo poner un ejemplo, el típico, el que es capaz de tocarse la punta de los pies con las manos, ¿cierto? Todos saben cuál es el ejercicio, que tócate la punta de los pies. Sí, sí. Hay personas que no llegan, hay personas que llegan muy fácil, otros que lo hacen, mejor dicho, sin despeinarse. ¿Qué es eso? Son características musculares. Si yo quiero ganar, si yo soy uno de los que tiene dificultad para tocarme la punta de los pies, no quiere decir de que yo no sea flexible, no, mis músculos tienen una característica de movilidad específica. Si yo quiero mejorar eso, tengo que entrenar a mi cerebro para que mi cerebro deje llegar allá sin producirme dolor. No es que los tejidos se vayan a volver más flexibles, no va a cambiar para nada la morfología. Es que ya el cerebro tolera que yo llegue hasta allá. Es por eso que la flexibilidad no se debe trabajar tan específicamente antes de una competencia. Yo no, porque es que va como en contravía. Si yo voy a activar y después yo voy a estirar, no estoy como siendo coherente con el entrenamiento. De hecho, en los últimos estudios, y eso se los puedo mandar ahí de sobra, que ni siquiera está recomendado el estiramiento después, que eso es un mito, pues realmente, y es difícil porque eso es una conducta, pues que la gente, una cultura que la gente ha creado, que después de entrenar o después de jugar, hacer un estiramiento intensivo para recuperar y esas cosas. Pues hay realmente estudios que demuestran que no hace la diferencia en la recuperación. Una buena recuperación está dada por un equilibrio de la temperatura corporal, porque cuando uno hace actividad física se disparan un montón de funciones fisiológicas, entre ellas el aumento de la temperatura y la deshidratación. Entonces, una buena recuperación está dada en bajar la temperatura corporal, entonces sí, poner hielo en las articulaciones que se utilizaron, o una ducha fría, un masaje recuperador de los tejidos, presión. Hay unos que utilizan como eso se llama un flossing, que es un tipo de venda para el edema. Tengo dos preguntas más. Pregunten. Y qué pena. Venga, todo lo que quieran. Lo que pasa es que
leyendo por ahí cositas, encontré algo que se llama la facilitación neuromuscular propioceptiva. Sí, Y señor. encontré como normalmente las personas que practican fútbol tienen los isquiotibiales recortados porque solamente les entrenan hacia el frente y hacia atrás. Entonces, esta FNP, que son las siglas, ¿cómo la podemos trabajar en el softball para mejorar la flexibilidad y quizás evitar lesiones y pronto aumentar el rendimiento deportivo? Esa es una muy buena pregunta porque la facilitación neuromuscular propioceptiva es la herramienta principal de los fisioterapeutas, kinesiólogos, osteópatas. Yo soy fisioterapeuta, osteópata, y dentro del músculo y dentro de los tendones, el tendón es donde termina el músculo y se pega al hueso, ¿cierto? Ese es el tendón, o sea, lo que une el músculo al hueso. Dentro de ese tendón hay unos receptores, como les estaba diciendo, que van al cerebro y mandan unas señales que se llama el uso neuromuscular, se lo llama, y órgano tendinoso de Golgi. Esos receptores se ha descubierto, hay estudios que muestran que cierto tiempo sostenido el cerebro se adapta a esa flexibilidad y ayuda a mejorar la movilidad. Pero como les digo, no es que los tejidos van a cambiar. Es decir, si la persona es un futbolista y tiene un isquiotibial contracturado, ¿por qué? ¿Por qué les pasa eso a los futbolistas? Porque ellos tienen un agonista, es decir, un músculo contrario, en este caso sería el cuádriceps, demasiado activo, y el isquiotibial, para tratar de equilibrar esa actividad que le sugiere el ejercicio o el entrenamiento del fútbol, también se contractura. Entonces, ¿qué? Uno tiene que tratar de mejorar eso porque entonces ya no es natural, sino que se va convirtiendo en un imbalance. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace, hay que dedicarle jornadas de entrenamientos específicos para mejorar o para tolerar la flexibilidad. La facilitación neuromuscular son muchas técnicas. Hay una que es, por ejemplo, tensión, relajación, estiramiento, y es coger, por ejemplo, en el caso que tú me pusiste, que el isquiotibial, hacer una flexión de rodilla, que es el movimiento que activa el isquiotibial en contrarresistencia. O sea, yo le pongo una resistencia, empújalo, esa es la tensión. Sostiene, suelta, lo estiro suave y así voy ganando flexibilidad. Pero eso se llama facilitación porque es un término neurológico. Facilitación es para que el cerebro mande señales a ese tendón y lo suelte. No es que el tejido, vuelvo y repito, no es que tu músculo ya sea flexible, no, tu músculo sigue teniendo las mismas características. Lo que pasa es que el cerebro lo está jalando, lo está bloqueando, porque es que tiene otro músculo que está más fuerte que él y él tiene que tratar de equilibrar. Entonces el cerebro es muy bonito porque el cerebro va monitoreando todo nuestro cuerpo, y por eso es que los entrenamientos tienen que ser así progresivos y tienen que ser bien planificados, porque un mal entrenamiento puede generar una mala adaptación del cerebro a ciertos grupos musculares. Bueno, la pregunta, otra cosa? yo... Sí. Pues era como referente también a lo que acabaste de decir. Yo había leído en un artículo donde decía que cuando uno elongaba el músculo por más de 40 segundos, se activaban los receptores de elastina y eso permitía pues que lograr los rangos de elasticidad en el tendón. Sí, entonces, referente a los calentamientos, también es muy importante hacer, por ejemplo, ejercicios profilácticos, de prevención, porque por ejemplo nosotros en softball sufrimos mucho de pulvagia, creo que se dice así, y es porque, porque no tenemos fortalecido bien los aductores y tampoco el abdomen, como el recto anterior, entonces sufrimos mucho de eso, y hay que hacer muchos ejercicios preventivos antes de la parte central del entrenamiento. Mira, la pregunta que tú haces es muy importante porque en el caso de la pubalgia en el softbolista, regularmente es lo mismo que pasa en el hombro. Cuando se daña el tendón del supraespinoso, voy a poner el caso pues de que yo estuve rehabilitando a Turizo el año pasado. Cuando Turizo fue a rehabilitación inicialmente, que fue que no podía levantar el brazo, con 5 sesiones, y yo no sé si Turizo está aquí conectado. ¿Está conectado o no? No lo he visto. Bueno, qué bueno, ojalá hubiese estado. Le hice unas 6 sesiones de rehabilitación y se recuperó con bastante, por ahí en un 70%. De hecho, volvió y se lesionó precisamente por no seguir las indicaciones o por una mala orientación. No tengo el dato de cuál fue el entrenador
que lo autorizó a lanzar X cantidad de lanzamientos Yo sí te tengo el dato. en un proceso de rehabilitación. Y entonces, pues uno como deportista, uno dice, bueno, si el entrenador me dijo, pues debe saber, ¿no? Y eso son lo que uno debe tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de Turizo, que tuvo una ruptura, Turizo no podía ni mover, no podía ni peinarse, para decirle. Bueno, no tiene pelo tampoco, pero no podía ni siquiera levantar el brazo. Le hicimos en mi consultorio ahí, le hicimos unas 6 sesiones de rehabilitación y se recuperó, pero en un 70%. Yo le dije que había que esperar a hacer una ecografía para confirmar que el tendón y los músculos alrededor estén congruentes, y ahí empezar ya con un trabajo de fuerza. Yo lo había autorizado ya a trabajar fuerza en el gimnasio, estaba súper bien, tanto que incluso lanzó un partido que yo creo que yo estaba en Bogotá en un congreso, y cuando volví me dijo, no, lancé y me fue bien, pero quedé como con una molestiecita. Después entrenó, y bueno, y ahí sí fue que se terminó de lesionar. Pero mira que es muy importante esperar todo el proceso biológico. Es que el cuerpo tiene un tiempo. O sea, si tú te lesionas, tú no puedes aspirar que en una semana, dependiendo de la lesión, tú estés bien y hacer las actividades normales. Tú tienes que volver poco a poco. En el caso de las pubalgias que tú me dices, es que a veces también pasa lo mismo que en el tendón de manguito rotador. Se rompen fibras de los músculos que se insertan en el pubis. En este caso son los músculos aproximadores de la pierna, aductores, recto interno, pectíneo. Esos músculos se empiezan a romper, y ahí donde se pega el tendón al pubis, se hace como un callito de hueso. Eso se llama una entesopatía o una osificación, y eso duele mucho, y tanto que son muy difíciles de quitar. En mi consultorio, la única manera de quitar una pubalgia crónica es haciendo infiltraciones con terapia neural, o con plasma rico en plaquetas, o con terapia de choque para fragmentar ese hueso. Y como parte preventiva sería bueno hacer los ejercicios profilácticos. Entonces, para allá voy, claro. Eso es por qué se da una ruptura de los músculos cercanos al pubis. Puede ser, 1, por una sobrecarga muscular; 2, por una mala mecánica de la cadera. Es decir, si tu cadera no es flexible, si tu cadera no tiene una buena movilidad y tú la sobreesfuerzas, te va a llevar a una lesión. Entonces sí es importante, antes de empezar en un entrenamiento, todas las veces que vaya a entrenar, la primera ley que yo les dije, que incluso la escribió por allá un médico, de los, de estos, bueno, se me escapa el nombre, de por allá de Suecia, Bompa. Y la primera ley de Bompa es desarrollar la movilidad de las articulaciones, por encima de todo, por encima de la hipertrofia muscular, por encima de la flexibilidad. Hay que hacer los ejercicios de movilidad. Si tu articulación es móvil, mira que Pedro dijo al principio en la biomecánica que el hombro tiene 180 de flexión, 180 de abducción, en rotaciones 90, extensión de 45. Si tú tienes esos rangos de movilidad completos y bien armoniosos en el movimiento, tú no tienes por qué lesionarte. Pero si tú tienes una limitación y te empiezas a sobreforzar, te vas a lesionar. Entonces sí es fundamental, antes de los entrenamientos, no hacer estiramientos tan específicos como de pronto la facilitación neuromuscular, que es un estiramiento muy específico. Pero sí tienes que hacer trabajo de movilidad, mucho trabajo de movilidad. Y de cadera sí que hay demasiados. Bueno, y mi otra pregunta, y la última ya. Pregunte. Bueno, nosotros en el deporte no podemos discriminar a nadie. Si nos llega un deportista, una persona que tiene problemas de hiperelasticidad en las articulaciones, que tiende a luxarse muy fácil, ¿qué podemos hacer con él? Ese es un tema muy específico, porque la hiperlaxitud ligamentaria es una característica que no es fisiológicamente tan normal. De hecho, no es tan fácil encontrar personas tan hiperelásticas y que sean deportistas, por ejemplo, o que rindan en cierto deporte, precisamente porque se lesionan mucho, porque sus articulaciones son muy móviles. A esa persona hay que hacerle un trabajo o un entrenamiento más específico. Hay un principio del entrenamiento que es la individualidad, y depende de las características de cada persona, no solamente con el hiperlaxo, también con el gordito, con el que está pasadito de peso, también el que lleva tiempo sin entrenar, también el que es súper atleta, pues sí, que regularmente, o sea, los entrenamientos, a pesar de que somos un equipo, los entrenadores tienen que ser
muy inteligentes y empezar a identificar para tratar de optimizar el recurso que tenemos, ¿cierto? Si tenemos 20 peloteros y si se nos empiezan a lesionar 2, 3, 4, entonces pasa como los Yankees, pues, que tienen un montón de caballos en el equipo, pero mantienen lesionados y son haciendo piruetas. Ahí, ¿a quién echaron este año? Al entrenador, al preparador físico. ¿Por qué? Porque realmente en él es que recae todo ese trabajo específico. Esa persona con hiperlaxitud debe hacer un trabajo más específico. ¿Enfocado en qué? En lo contrario de la capacidad física, que es la fuerza. Tiene que desarrollar, por ejemplo, regularmente la persona hiperlaxa es sarcopénica. Sarcopénica significa que tiene disminución de la densidad muscular. Entonces a esa persona hay que aumentarle un poco la densidad muscular para tratar de equilibrar, pero eso es una condición muy genética, ¿no? Las personas que son así como contorsionistas y son súper elásticas, eso es una condición más genética, sí. Pero el entrenamiento debe ser individual. Así somos un equipo, Antioquia, equipo de softball, pero está el que está pasado de peso, está el que es muy delgado, está el que viene con dolores, está el que practica ejercicio muy seguido, entonces hay que tratar de ir especificando e individualizando los entrenamientos para sacarle el mayor provecho al deportista, ¿no? Allá quería Muchísimas gracias. llegar yo, y para terminar pues con toda la exposición como tal. Muchas gracias, Jorge. Todo el gusto. Nosotros como tal tenemos que tener en cuenta que el deportista, bueno, primero que nosotros no somos médicos. No somos médicos, a no ser de que usted tenga un estudio adicional, ya sea fisioterapia, medicina, etc. Nosotros como tal, si vemos que el deportista como tal siente alguna molestia, así sea por lo más mínimo, lo primero es parar el proceso de entrenamiento. Sí, evitar que el proceso de rotación continúe para poder evitar de que se lesione más esa parte del grupo muscular. Ahí, tocando el tema de Turizo, me llevé la sorpresa de que el entrenador decía, no, ya no hay momento de hacer rehabilitación, ya tiene que lanzar y soportar el dolor en el lanzamiento. Error. Y yo, ¿cómo así? Yo creo que tienes que parar ya de lanzar. No, que ya no hay tiempo, que los Juegos Nacionales son aquí cerquita. Y yo, no, pues primero prima la salud del deportista ante todo, ante una medalla, ante una participación en Juegos Nacionales, ante un proceso de desarrollo. Entonces nosotros como tal tenemos que hacer una buena metodología y una buena periodización del entrenamiento. ¿Por qué? Porque a nosotros nos van a llegar deportistas con muchas lesiones. Si se lesionó, llévelo a fisioterapia, al deportólogo, al fisioterapeuta, que ya ellos se encargan de la fase de desinflamación del dolor, disminución del dolor, la fase 2 es la fase de fortalecimiento, y ya la fase 3, que ahí es donde entramos nosotros a realizar el trabajo de campo. Con eso, profes, quisiéramos como terminar la charla. ¿Alguna pregunta? Que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto para colaborarles. Yo quiero hacer un complemento a toda la charla que me pareció excelente. Y bueno, nosotros en la Universidad de Antioquia desde hace 2 o 3 años empezamos a tener acompañamiento de un grupo médico y de fisioterapia, donde aprendí pues, de todo esto lo que han hablado ustedes, muchas cosas, porque nosotros como entrenadores muchas veces cometemos muchos errores por desconocimiento, y ahí donde yo pienso que zapatero a tus zapatos, el fisioterapeuta tiene que hacer su trabajo, que eso es lo que sabe, el médico también, y yo como entrenador me dedico a la parte del campo. Entonces esa situación que ustedes acaban de mencionar con ese jugador y que el entrenador dijo lo que dijo, a mí me pasó al año anterior con Juegos Universitarios, un jugador donde tiene los hombros lesionados, el médico dijo no puede jugar. Yo le pregunté, ¿puede ir de bateador? Me dijeron, de bateador sí, pero jugador de campo no. Entonces logré salvar su participación en esos juegos, pero como lanzador ni en entrenamientos ni en partidos, bateador designado. Entonces hay que pensar en el ser humano y no por una medalla, por un triunfo, lo que sea, sacrificar a esa persona, porque aquí los únicos que vimos del softball somos los entrenadores,
y uno con una lesión en un hombro, pues te puedes tirar la vida de un deportista. Entonces, como entrenadores, mi recomendación es que nos apoyemos en los cuerpos médicos, fisioterapeutas, que ellos son los que saben de esa situación en específico, y obedecer las órdenes que ellos nos den, las indicaciones. Si ese jugador no puede jugar, no puede jugar. Pues, ahí no puede ser uno terco, porque le puede estar haciendo un daño a un deportista y nos lo tiramos. Entonces, esa es mi recomendación, mi experiencia que he tenido en la universidad, y yo pues con los muchachos he empezado a trabajar con Teraban, fortalecimiento. Ellos saben que en el calentamiento lo debemos de usar, controlado, como dice Jorge, porque la fisioterapeuta y la médica pues nos dieron la capacitación. Entonces trabajaron con los muchachos, yo también. Los muchachos que han tenido problemas han ido a los programas de rehabilitación, han aprendido los ejercicios. Entonces yo pienso que nos falta cultura tanto a los entrenadores como a los deportistas en este aspecto, que es muy importante y nos puede evitar lesiones a futuro. Entonces ese era el aporte que quería darles, y muchas gracias por la información, muy buena la capacitación. Pedro, ¿a quién iba a decir algo? Pedro, Guaco, mira, para felicitar a todo el grupo, porque los ponentes todos han hecho opiniones muy sabias y que son para que todos entendamos de que esto es un colectivo. Y ahí lo dice el doctor que estaba hablando ahora, médicos, fisioterapeutas, entrenadores, las jugadoras, todos tenemos que unirnos y entender que si queremos conseguir todo el beneficio, que no hayan lesiones, hay que trabajar coordinadamente, Guaco. Hombre, sí, primero agradecerle a Pedro y a Jorge por excelente presentación. Quiero felicitarlo de parte de la Liga de Indeporte, porque ha sido un valioso aporte para nuestros conocimientos. Yo lo que quería agregar algo a lo que decía Richard. Desafortunadamente nosotros en estos entes municipales, departamentales y nacionales nos embargan directivos que no saben de eso. Entonces, por decir, le voy a proponer una pelea en Indeporte, porque uno necesita 2 entrenadores para una selección, entonces ahí dicen que son muchos. Entonces, comenzando que debe ser una parte multidisciplinaria. Nosotros debemos tener, además de tener 2, 3 entrenadores, debemos tener el médico, el fisioterapeuta, el preparador físico, el psicólogo. Y en esa parte estamos fallando, por decir. Hay otra parte importante, lo que decía Richard, esta culpa tanto de los entrenadores, nosotros como entrenadores, y también de los deportistas. Uno como deportista también, ya sobre todo el nivel que tenía Turizo, no se puede dejar seguir por entrenador hasta que su fisioterapeuta o su médico lo autorice para entrar al campo. Ahí donde también teníamos que nosotros como deportistas no dejarnos, todo lo que diga el entrenador no es verdad. Y entonces yo digo, nosotros no sabemos somos la última verdad, hay que cuestionarlo, hay que visitar otras opiniones. Y creo que también esa falla puede partir tanto como el deportista como del entrenador. No sé si alguien tiene otra pregunta para felicitarlo e invitarlo para el día de mañana. Mañana tenemos de 2 a 3, tenemos la charla de Cavadía sobre la regla, que está muy buena. Lo invito porque ha sido excelente charla. Y a las 3 tenemos la charla de Rafa Orozco, entrenador, era entrenador nacional, en este momento no está como entrenador nacional, trabaja en la Universidad de Pamplona, ha sido entrenador de Colombia. Nos va a dar una charla sobre metodología de entrenamiento del lanzador de softball. Alguien, agradecerle y muchas gracias Jorge y Pedro. Profe, permiso. ¿Me oyen? Sí, Delio. No, un pequeño aporte ahí, de verdad, primero que nada, gracias por toda la información, Pedro. Y disculpa la otra persona, el doctor Jorge, gracias, de verdad. Bueno, yo quería hacer un pequeño aporte ahí como lanzador, pues, era que el lanzador, y nosotros somos entrenadores, debemos enseñarlo hasta a dormir, porque una hiperelongación, el día previo de un partido te puede dañar una salida,
Entonces, hasta eso tenemos que hacer nosotros. Entonces, la recomendación es los pitchers a dormir boca arriba, cuidándose los hombros, a tratar de no quedar sobre él, ni sobre el antebrazo como duermen muchas personas. Es que uno como entrenador tiene que enseñarle a deportistas hasta aprender a cortarse las uñas. Sí, sí, eso es correcto, eso es correcto. Porque un uñero antes de comenzar un partido fatal, daña mecánica, daña de todo y puede perjudicar a un equipo. Yo con esto me despido, entonces aprovecho lo que dijo Juaco, que es fundamental, lo que dijo Joaquín Guisay. Es responsabilidad también del deportista. El deportista, su principal responsabilidad es su salud y debe comunicar cualquier tipo de disfunción o de anormalidad que tenga en su sintomatología. Si tiene dolor, el dolor es una manifestación de una opinión del cerebro de que algo está pasando, ¿sí o no? Entonces, el deportista tiene que ser también responsable, no solamente con él, sino también con el equipo, pero obviamente primeramente con su salud, y decir, ve, tengo un problema, tengo tal cosa. Por ahí hace poquito me leí un librito y hablaban de Greg Popovich, que era el entrenador de los Spurs de la NBA, ganó 5 títulos seguidos, y él decía que más que enseñarle las reglas de juego y todas las tácticas a su deportista, el deportista debe conocerse, debe saber de pronto, como dice Delio, de qué lado es que tiene que dormir, qué movimientos de la vida cotidiana tiene que cuidarse. Si es un lanzador, tiene que evitar coger cosas pesadas y levantarlo por encima de la cabeza, de dejarse de acostarse tan tarde, bajarle al licor. Mira que son unas conductas muy pequeñas, pero que van generando problemas de salud si el deportista no es responsable con su propia salud. Así que muchas gracias a todos por escuchar, y lo que necesiten, con el mayor de los gustos, por acá estoy. Gracias, Jorge. Para terminar ahí lo que dijo Jorge, nos falta mucha cultura. Nos falta mucha cultura y de parte de los entrenadores tenemos que culturizar a los deportistas, porque muchas veces un partido un domingo y nos llegan enguayabados. Entonces, comenzando desde ahí, hay que empezar a crearles esa cultura, esa conciencia a los deportistas, y eso comienza desde nosotros como entrenadores. Bueno, gracias, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Ahora más tarde que Ricky nos pase la grabación, se la hacemos llegar a todos. Guaco, ya para terminar, hombre, lo que está